Este tour narrativo que hoy proponemos visita a autores de sitios y de épocas diversas, cada uno con sus obsesiones y su invaluable regalo de sorpresa. Continuemos entonces con esta vuelta al mundo a lomo de cuentos, segunda parte. Y comencemos con Anton Chekhov, Rusia, El Gordo y el Flaco. En la estación del ferrocarril de Nikolaevsky se encontraron dos amigos. Uno era gordo y el otro flaco. El gordo acababa de comer en la estación y sus labios, untados de aceite, relucían como dos cerezas maduras. Desprendía un olor a jerez y a azahar. El flaco, que en aquel momento se apeaba del vagón, iba cargado con maletas, bultos y cajas y olía a jamón y a pozos de café. Tras él se veía a una señora delgadita, su mujer, y a un colegial alto que hacía guiños con los ojos, su hijo. «Porfiri», exclamó el gordo al ver al flaco. «Pero, ¿de verdad eres tú? Querido amigo, ¿cuántos años?» «Dios mío», dijo el flaco con asombro. «Misha, mi amigo de la infancia, ¿de dónde sales?» Los dos amigos de la infancia se dieron hasta 3 besos y luego se observaron mutuamente con los ojos llenos de lágrimas. Ambos se sentían gratamente confundidos. «Querido amigo», empezó a decir el flaco cuando terminaron de saludarse, «esto sí que no me lo esperaba. Vaya sorpresa. A ver, mírame bien. Sigues tan guapo como siempre, tan encantador y elegante. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿y qué es de ti? ¿Rico? ¿Casado?» «Yo, como ves, sí me casé. Esta es mi mujer, Luisa, de soltera Banzenbach, luterana. Este es mi hijo, Nathanael, alumno de 3er curso. Y este, Nafania, es mi amigo de la infancia. Íbamos juntos a la escuela». Nathanael, después de meditar un momento, se quitó la gorra. «Íbamos juntos a la escuela», repitió el flaco. «¿Te acuerdas de cómo te hacían rabiar llamándote Heróstrato por haber quemado un libro oficial con un cigarrillo? A mí me llamaban Efialtes porque me gustaba chivarme. ¡Qué críos éramos! No tengas miedo. Nathanael, acércate a él, esta es mi mujer, de soltera Banzenbach, luterana». Nathanael pareció de nuevo meditar un momento y se refugió luego detrás de su padre. «Bien, ¿y qué tal te va a ti en la vida, amigo?», preguntó el gordo mirando a su amigo con admiración. «¿Trabajas? ¿Has prosperado?» «Sí, amigo, sí, trabajo. Ya va a ser 2 años que soy asesor colegiado y tengo la condecoración de San Estanislao. El sueldo no es muy alto, pero ¿qué se le va a hacer? Mi mujer da clases de música y yo, en mis ratos libres, fabrico pitilleras de madera. Unas pitilleras magníficas que vendo a rublo la pieza. Y al que me compra 10 o más de 10 le hago un descuento. Total, vamos tirando. Antes trabajaba en la delegación, pero ahora me han trasladado aquí, al mismo departamento, y aquí seguiré trabajando. Pero bueno, ¿y tú qué? Seguro que ya eres consejero civil, ¿eh? ¿A que sí? ¿No? No, querido amigo. Sube un poco más, dijo el gordo. He llegado a consejero secreto. Tengo 2 estrellas. El flaco, súbitamente pálido, se quedó de piedra, pero al punto una amplia sonrisa que se expandió hacia todos lados se le dibujó en su rostro. Diríase que sus ojos y su cara echaban chispas. Su persona misma se contrajo, se encorvó y se empequeñeció. Sus maletas, bultos y cajas se encogieron y se arrugaron. La larga barbilla de su mujer se alargó todavía más. Nathanael se cuadró y se abrochó todos los botones del uniforme. «Yo, excelencia, oh, qué satisfacción. Un amigo de la infancia, nada menos, y resulta que es todo un personaje». «Bueno, ya está bien», dijo el gordo con una mueca de disgusto. «¿Por qué empleas ese tono? Somos amigos de la infancia, ¿no? ¿Por qué pasas a tratarme como a un superior?» «Por Dios, ¿qué cosas dice usted?», contestó el flaco soltando una risita y encogiéndose todavía más. «La generosa atención que su excelencia me dispensa es como un licor vivificante para mí.
Excelencia, es mi hijo, Nafanail. Mi mujer, Luisa, luterana hasta cierto punto. El gordo quiso decir algo, pero el semblante del delgado expresaba una veneración, una dulzura y una deferencia tan grandes que el consejero secreto sintió náuseas. Volviendo la cabeza, tendió una mano para despedirse. El flaco le estrechó 3 dedos, hizo una reverencia con todo su cuerpo y prorrumpió en risitas como de chino. La mujer puso una sonrisa. Nafanail entrechocó los talones y la gorra se le cayó. Los 3 estaban gratamente aturdidos. Y ahora del español Juan José Millás, Ganas de bronca. Mi madre solo escuchaba la radio para estar de acuerdo o en desacuerdo con ella. Todo lo que oía le servía para pelearse o congraciarse con la realidad. No tenía términos medios. Por eso en casa no se escuchaba nunca música clásica, porque es muy difícil estar a favor o en contra de lo que dice la música clásica. En cambio, la volvían loca los boleros, a cuyos protagonistas zahería sin piedad por enamorarse de quienes no les convenían. Eso era lo que le pasaba a ella, que se había enamorado de mi padre, a quien unos días adoraba y otros detestaba. Mi padre nunca supo por qué le quería o por qué le odiaba, indistintamente, pero como la experiencia le fue enseñando que todo cuanto decía podía ser empleado en su contra, fue hablando cada día menos. Pasó los últimos años sin decir nada, pero hasta el silencio le servía a mi madre para pelearse con él. Sí, tú no digas nada, pero yo sé muy bien lo que estás pensando y ya te digo que es un disparate. A veces, sin embargo, utilizaba el silencio de mi padre para darse la razón a sí misma. Entiendo, puesto que el que calla otorga, que estás de acuerdo en que este año veraneemos en la sierra. Cuando llegó la televisión mantuvo con ella la misma relación que con la radio, solo que ahora a los argumentos verbales añadía los visuales. Pero mírale, si es un idiota. Dice cosas inteligentes para despistar, pero a mí no me engaña, porque la cara es el espejo del alma. Mi padre aprendió a mirar la televisión con una neutralidad que le ponía a uno los pelos de punta. Parecía que estaba viendo otra cosa, invisible para el resto de los mortales. «¿Pero tú ves lo mismo que yo?», le preguntaba a mi madre. Y él no respondía. Jamás respondió. Yo comía una vez a la semana con ellos y me asombraba ante la impenetrabilidad de mi progenitor, que me parecía admirable. Su proceso de indiferencia llegó al punto de dejar de fumar, de abandonar el cigarrillo que en los últimos años había sido el único objeto real al que se hacía con alguna desesperación. Mi madre, que se había pasado la vida reprochándole que fumara, le criticaba ahora por no fumar. Es más, ella, que detestaba el tabaco, se aficionó al Marlboro y le echaba el humo en la cara para tentarle. Yo creo que mi padre ya no fumaba por pereza, que ya no hablaba por pereza, que no se movía del sofá por pereza. De todos modos, como en esto de fallecer, la biología acaba haciéndote el trabajo, un día, después de comer, se puso a agonizar, sin estrépito de ninguna clase. Mi madre le preguntó si se encontraba mal y él, por toda respuesta, expiró. «A mí no me engañas», le dijo mi madre. «Sé perfectamente que te has muerto». Y de España vamos a los Estados Unidos, del escritor John Cheever, Reunión. La última vez que vi a mi padre fue en Grand Central Station. Yo venía de estar con mi abuela en los Adirondacks y me dirigía a una casita de campo que mi madre había alquilado en The Cape. Escribí a mi padre diciéndole que pasaría 1:30 en Nueva York debido al cambio de trenes y preguntándole si podíamos comer juntos. Su secretaria me contestó que se reuniría conmigo en el kiosco de información a mediodía y cuando aún estaban dando las 12 le vi venir a través de la multitud. Era un extraño para mí. Mi madre se había divorciado 3 años antes y yo no le había visto desde entonces.
Pero tan pronto como le tuve delante, sentí que era mi padre, mi carne y mi sangre, mi futuro y mi fatalidad. Comprendí que cuando fuera mayor me parecería a él, que tendría que hacer mis planes contando con sus limitaciones. Era un hombre corpulento, bien parecido, y me sentí feliz de volver a verle. Me dio una fuerte palmada en la espalda y me estrechó la mano. «Hola, Charlie», dijo. «Hola, muchacho. Me gustaría que vinieses a mi club, que está por las calles 60, y si tienes que coger un tren enseguida, será mejor que comamos algo por aquí cerca». Me rodeó con el brazo y aspiré su aroma con la fruición con que mi madre huele una rosa. Era una agradable mezcla de whisky, loción para después del afeitado, betún, traje de lana y el característico olor de un varón de edad madura. Deseé que alguien nos viera juntos. Me hubiese gustado que nos hicieran una fotografía. Quería tener algún testimonio de que habíamos estado juntos. Salimos de la estación y nos dirigimos hacia un restaurante por una calle secundaria. Todavía era pronto y el local estaba vacío. El barman discutió con un botones y había un camarero muy viejo con una chaqueta roja junto a la puerta de la cocina. Nos sentamos y mi padre le llamó con voz potente. «¡Kellner!», gritó. «¡Garzón! ¡Camerier! Oiga, usted». Todo aquel alboroto parecía fuera de lugar en el restaurante vacío. «¿Será posible que nos atienda alguien aquí?», gritó. «Tenemos prisa». Luego dio unas palmadas. Esto último atrajo la atención del camarero, que se dirigió hacia nuestra mesa arrastrando los pies. «¿Esas palmadas eran para llamarme a mí?», preguntó. «Cálmese, cálmese, sommelier», dijo mi padre. «Si no es pedirle demasiado, si no es algo que está por encima y más allá de la llamada del deber, nos gustaría tomar 2 Gibson con ginebra Beefeater». «No me gusta que nadie me llame dando palmadas», dijo el camarero. «Tendría que haber traído el silbato», dijo mi padre. «Tengo un silbato que solo oyen los camareros viejos». Ahora saque el bloc y el lápiz y procure enterarse bien. 2 Gibson con ginebra Beefeater. Repita conmigo, 2 Gibson con ginebra Beefeater. «Creo que será mejor que se vayan a otro sitio», dijo el camarero sin perder la compostura. «Esa es una de las más brillantes sugerencias que he oído nunca», dijo mi padre. «Vámonos de aquí, Charlie». Seguí a mi padre y entramos en otro restaurante. Esta vez no armó tanto alboroto. Nos trajeron las bebidas y empezó a someterme a un verdadero interrogatorio sobre la temporada de béisbol. Al cabo de un rato golpeó el borde de la copa vacía con el cuchillo y empezó a gritar otra vez. «Garzón, camerier, kellner, oiga usted, le molestaría mucho traernos otros 2 de lo mismo». «¿Cuántos años tiene el muchacho?», preguntó el camarero. «Eso», dijo mi padre, «no es en absoluto de su incumbencia». «Lo siento, señor, pero no le serviré más bebidas alcohólicas al muchacho». «De acuerdo, yo también tengo algo que comunicarle», dijo mi padre. «Algo verdaderamente interesante. Sucede que este no es el único restaurante de Nueva York. Acaban de abrir otro en la esquina. Vámonos, Charlie». Pagó la cuenta y nos trasladamos de aquel a otro restaurante. Los camareros vestían americanas de color rosa, semejantes a chaquetas de caza, y las paredes estaban adornadas con arneses de caballos. Nos sentamos y mi padre empezó a gritar de nuevo. «Que venga el encargado de la jauría. ¿Qué tal los zorros este año? Quisiéramos una última copa antes de empezar a cabalgar. Para ser más exactos, 2 Bibson Beefeaters». «¿2 Bibson Beefeaters?», preguntó el camarero sonriendo. «Sabe demasiado bien lo que quiero», dijo mi padre muy enojado. «Quiero 2 Beefeaters Gibson, y los quiero deprisa. Las cosas han cambiado en la vieja y alegre Inglaterra. Por lo menos eso es lo que dice mi amigo el duque. Veamos qué tal es la producción inglesa en lo que a cócteles se refiere». «Esto no es Inglaterra», dijo el camarero. «No discuta conmigo», dijo mi padre. «Limítese a hacer lo que se le dice». «Creí que quizá le gustaría saber dónde se encuentra», dijo el camarero. «Si hay algo que no soporto», dijo mi padre, «es un criado impertinente. Vámonos, Charlie». El cuarto establecimiento en el que entramos era italiano. «Buongiorno», dijo mi padre. «Per favore, possiamo avere 2 cocktail americani forti, molto gin, poco vermouth». «No entiendo el italiano», dijo el camarero.
No, no me vengas con esas, dijo mi padre. Entiende usted el italiano y sabe perfectamente bien lo que entiende. Vogliamo due cocktaili americani, subito. El camarero se alejó y habló con el encargado, que se acercó a nuestra mesa y dijo: Lo siento, señor, pero esta mesa está reservada. De acuerdo, dijo mi padre. Denos otra. Todas las mesas están reservadas, dijo el encargado. Ya entiendo, dijo mi padre. No desean tenernos por clientes, ¿no es eso? Pues váyanse al infierno. ¡Vada al infierno! Será mejor que nos marchemos, Charlie. Tengo que coger el tren, dije. Lo siento mucho, hijito, dijo mi padre. Lo siento muchísimo. Me rodeó con el brazo estrechándome contra sí. Te acompaño a la estación. Si hubiéramos tenido tiempo de ir a mi club. No tiene importancia, papá, dije yo. Te voy a comprar un periódico, dijo. Te voy a comprar un periódico para que leas en el tren. Se acercó a un kiosco y dijo: Mi buen amigo, ¿sería usted tan amable como para obsequiarme con uno de sus absurdos e insustanciales periódicos de la tarde? El vendedor se volvió de espaldas y se puso a contemplar fijamente la portada de una revista. ¿Es acaso pedir demasiado, señor mío?, dijo mi padre. ¿Es quizá demasiado difícil venderme uno de sus desagradables especímenes de periodismo sensacionalista? Me tengo que ir, papá, dije. Es tarde. Espera un momento, hijito, replicó. Solo un momento. Estoy esperando a que este sujeto me dé una contestación. Hasta la vista, papá, dije. Bajé las escaleras, tomé el tren, y aquella fue la última vez que vi a mi padre. Hoy en Literatura para Oír, Vuelta al Mundo a lomo de cuentos. Textos de Marguerite Duras, Giovanni Guareschi, John Cheever, Anton Chekhov y Juan José Millás. Y ahora de la escritora francesa Marguerite Duras, 1914 a 1996, El tren a Burdeos. Una vez tuve 16 años. A esa edad todavía tenía aspecto de niña. Era al volver de Saigón, después del amante chino, en un tren nocturno, el tren de Burdeos hacia 1930. Yo estaba allí con mi familia, mis 2 hermanos y mi madre. Creo que había 2 o 3 personas más en el vagón de tercera clase con 8 asientos, y también había un hombre joven frente a mí que me miraba. Debía de tener 30 años. Debía de ser verano. Yo siempre llevaba otros vestidos claros en las colonias y los pies desnudos en unas sandalias. No tenía sueño. Este hombre me hacía preguntas sobre mi familia y yo le contaba cómo se vivía en las colonias, las lluvias, el calor, las verandas, la diferencia con Francia, las caminatas por los bosques y el bachillerato que iba a pasar aquel año, cosas así, de conversación habitual en un tren, cuando uno desembucha toda su historia y la de su familia. Y luego, de golpe, nos dimos cuenta de que todo el mundo dormía. Mi madre y mis hermanos se habían dormido muy deprisa tras salir de Burdeos. Yo hablaba bajo para no despertarlos. Si me hubieran oído contar las historias de la familia, me habrían prohibido hacerlo con gritos, amenazas y chillidos. Hablar así, bajo, con el hombre a solas, había adormecido a los otros 3 o 4 pasajeros del vagón. Con lo cual, este hombre y yo éramos los únicos que quedábamos despiertos, y de ese modo empezó todo en el mismo momento, exacta y brutalmente, de una sola mirada. En aquella época no se decía nada de estas cosas, sobre todo en tales circunstancias. De repente, no pudimos hablarnos más. No pudimos tampoco mirarnos más. Nos quedamos sin fuerzas, fulminados. Soy yo la que dije que debíamos dormir para no estar demasiado cansados a la mañana siguiente al llegar a París. Él estaba junto a la puerta, apagó la luz. Entre él y yo había un asiento vacío. Me estiré sobre la banqueta, doblé las piernas y cerré los ojos. Oí que abrían la puerta, salió y volvió con una manta de tren que extendió encima de mí. Abrí los ojos para sonreírle y darle las gracias. Él dijo: por la noche, en los trenes, apagan la calefacción y de madrugada hace frío. Me quedé dormida. Me desperté por su mano dulce y cálida sobre mis piernas, las estiraba muy lentamente y trataba de subir hacia mi cuerpo.
Apenas abrí los ojos, vi que miraba a la gente del vagón, que la vigilaba, que tenía miedo. En un movimiento muy lento, avancé mi cuerpo hacia él. Puse mis pies contra él. Se los di. Él los cogió. Con los ojos cerrados seguía todos sus movimientos. Al principio eran lentos, luego empezaron a ser cada vez más retardados, contenidos hasta el final, el abandono al goce, tan difícil de soportar como si hubiera gritado. Hubo un largo momento en que no ocurrió nada, salvo el ruido del tren. Se puso a ir más deprisa y el ruido se hizo ensordecedor. Luego, de nuevo, resultó soportable. Su mano llegó sobre mí. Era salvaje, estaba todavía caliente, tenía miedo. La guardé en la mía, luego la solté y la dejé hacer. El ruido del tren volvió. La mano se retiró, se quedó lejos de mí durante un largo rato, ya no me acuerdo, debí caer dormida. Volvió, acaricia y luego se va. Razona, sienta la cabeza, se pone amable para decir adiós. Alrededor de la mano el ruido del tren. Alrededor del tren, la noche. El silencio de los pasillos en el ruido del tren. Las paradas que despiertan. Bajó durante la noche. En París, cuando abrí los ojos, su asiento estaba vacío. Finalizamos nuestra vuelta al mundo a lomo de cuentos en Argentina con Santiago Dabov, Tren. El tren era el de todos los días a la tardecita, pero venía moroso como sensible el paisaje. Yo iba a comprar algo por encargo de mi madre. Era suave el momento, como si el rodar fuera cariño en los lúbricos rieles. Subí y me puse a atrapar el recuerdo más antiguo, el primero de mi vida. El tren se retardaba tanto que encontré en mi memoria un olor maternal. Leche calentada, alcohol encendido. Esto hasta la primera parada, Aedo. Después recordé mis juegos pueriles y ya iba hacia la adolescencia cuando Ramos Mejía me ofreció una calle sombrosa y romántica, con su niña dispuesta al noviazgo. Allí mismo me casé, después de conocer y visitar a sus padres y al patio de su casa casi andaluz. Ya salíamos de la iglesia del pueblo cuando oí tocar la campana. El tren proseguía el viaje. Me despedí y, como soy muy ágil, lo alcancé. Fui a dar a la ciudadela, donde mis esfuerzos querían horadar un pasado quizá imposible de resucitar en el recuerdo. El jefe de estación, que era amigo, acudió para decirme que aguardara buenas nuevas, pues mi esposa me enviaba un telegrama anunciándolas. Yo pugnaba por encontrar un terror infantil, pues los tuve, que era anterior al recuerdo de la leche calentada y del alcohol. En eso llegamos a Liniers. Allí, en esa parada tan abundante en tiempo presente que ofrece el ferrocarril oeste, pude ser alcanzado por mi esposa, que traía los mellizos vestidos con ropas caseras. Bajamos, y en una de las resplandecientes tiendas que tiene Liniers, los proveíamos de ropas estándar pero elegantes y también de buenas carteras de escolares y libros. Enseguida alcanzamos el mismo tren en que íbamos y que se había demorado mucho porque antes había otro tren descargando leche. Mi mujer se quedó en Liniers, pero, ya en el tren, gustaba de ver a mis hijos tan floridos y robustos hablando de fútbol y haciendo los chistes que la juventud cree inaugurar. Pero en Flores me aguardaba lo inconcebible. Una demora por un choque con vagones y un accidente de un paso a nivel. El jefe de la estación de Liniers, que me conocía, se puso en comunicación telegráfica con el de Flores. Me anunciaban malas noticias. Mi mujer había muerto y el cortejo fúnebre trataría de alcanzar el tren que estaba detenido en esta última estación. Me bajé atribulado, sin poder enterar de nada a mis hijos, a quienes había mandado adelante para que bajaran en Caballito, donde estaba la escuela. En compañía de unos parientes y allegados, enterramos a mi mujer en el cementerio de Flores y una sencilla cruz de hierro nombra e indica el lugar de su detención invisible. Cuando volvimos a Flores, todavía encontramos el tren que nos acompañara en tan felices y aciagas andanzas. Me despedí en el 11 de mis parientes políticos
y pensando en mis pobres chicos huérfanos y en mi esposa difunta, fui como un sonámbulo a la compañía de seguros donde trabajaba. No encontré el lugar. Preguntando a los más ancianos de las inmediaciones, me enteré que habían demolido hacía tiempo la casa de la compañía de seguros. En su lugar se erigía un edificio de 25 pisos. Me dijeron que era un ministerio donde todo era inseguridad, desde los empleos hasta los decretos. Me metí en un ascensor y ya en el piso 25, busqué furioso una ventana y me arrojé a la calle. Fui a dar al follaje de un árbol coposo, de hojas y ramas como de higuera algodonada. Mi carne, que ya se iba a estrellar, se dispersó en recuerdos. La bandada de recuerdos, junto con mi cuerpo, llegó hasta mi madre. «¿A que no recordaste lo que te encargué?», dijo mi madre, al tiempo que hacía un ademán de amenaza cómica. «Tienes cabeza de pájaro». Hoy en Literatura para Oír, Vuelta al mundo a lomo de cuento. Santiago Dabove, de Argentina, Anton Chekhov, ruso, John Cheever, de Estados Unidos, la francesa Marguerite Duras y el español Juan José Millás. Surgia a rainha guerreira, no espelho da lua banhava teu corpo dourado e mulher. Na história dos rios tua glória, na honra da luta.